Entonces, este es el ejercicio número 378 de la Sengel. Listo. Me dice que hay una compuerta curva de un ancho de 35 metros. Esta compuerta tiene un radio de 20 metros, que está articulada en cierto punto. Y esta compuerta está conteniendo una cantidad de agua que tiene 10 metros de profundidad. Listo. En este ejercicio es de la Fox, perdón, dije que era de la Sengel, es de la Fox 378 de la Fox, y me piden hallar la fuerza resultante y también el ángulo en el que se está aplicando esa fuerza resultante, ¿sí? La dirección que lleva esa fuerza resultante. Entonces, el ejercicio que hicimos en clase, lo que hicimos fue completar agua, ¿verdad? Calcular el área de agua que había por la parte interna, que era... Este ejercicio es prácticamente el mismo caso, solamente que tengo la mitad del diagrama. Y en la clase nosotros pusimos el área del líquido haciendo como una especie de simetría por el lado interior de la compuerta, así por el lado de adentro. Entonces este ejercicio lo quiero explicar al revés, cuando evalúo la parte del líquido que va a estar por fuera de la compuerta en este caso, ¿no? Fíjense que en el ejercicio de la clase pasada nosotros cancelamos las fuerzas en Y, ¿no? Porque trabajamos un área equivalente que estaba por dentro de la circunferencia, ¿no? No por fuera como en este caso. Entonces, ahí nosotros lo que hicimos fue convertir todas las fuerzas verticales a un solo peso del líquido de agua. Pero aquí vamos a explicarlo cuando considero el fluido por fuera de la compuerta, ¿sí? Entonces, esta sección de aquí hacia la derecha. Entonces, al igual que siempre, y encierro mi superficie entre planos horizontales y planos verticales. Recuerden que f de x irá aplicada en el centro de la curvatura, ¿no? Entonces, si esto tiene 10 metros de profundidad, f de x, ¿a qué distancia estaría? Entonces, recuerden que si la altura es de 10, pues f de x estará justo a 5 metros. ¿Listo? Ahora hago lo mismo de siempre, que es poner mi plano vertical. En este caso, mis fuerzas en Y van a estar actuando en dirección hacia arriba. ¿Listo? Fíjense que no hay una F de Y en la superficie libre, porque ahí mi presión sería igual a la presión atmosférica, que va a ser 0. Y pongo el peso del fluido siempre en el centroide de la figura. Entonces hasta aquí tenemos prácticamente el mismo diagrama que la vez anterior. Recuerden que la vez anterior trabajamos fue cuando hallamos el peso del líquido con un área equivalente que estaba por fuera de la compuerta. Entonces voy a evaluar mis resultantes. Estas siempre yo las pongo externas y hago pues una resultante horizontal, que ya sabemos que va a ser exactamente igual a f de x, y voy a poner una resultante en el eje vertical, ¿no? Entonces yo debería saber que va a ir en esta dirección, ¿no? Diagonal hacia abajo, hacia la derecha. Entonces, planteo mis resultantes que al final voy a hallar por una sumatoria de fuerzas en X y en Y, ¿listo? También tengo un ángulo, que es el ángulo teta, el que me están pidiendo, el ángulo de aplicación de esa fuerza resultante. Entonces, ¿qué debería hacer? Pues voy a plantear cuáles las fuerzas que estoy estudiando, ¿no? Entonces, si tengo este plano vertical, listo, yo evalúo sobre ese plano vertical cuál es la fuerza X, ¿sí? Porque esa es la que tengo ahí aplicada. Entonces diré que f de x es igual a ¿qué? A la presión aplicada en ese punto, que yo llamo P de x, por el área de quién, pues es del plano que está perpendicular, ¿no? Que tiene una cierta profundidad, que en este caso es W. Entonces ese plano, al ser paralelo al eje Y, yo lo llamo AY. Entonces, ¿cómo sería mi presión? Mi presión en X. Yo la hallo normalmente, como siempre, por manometría.
Entonces diré que P de X es igual a ¿qué? Entonces empiezo a desplazarme desde la superficie libre que está a la presión atmosférica. Entonces sumo porque voy a descender ¿hasta dónde? Hasta donde está aplicada F de X, ¿no? Que es a la mitad de la curvatura. O sea, sumo 5 metros y lo multiplico por el peso específico del fluido, que en este caso es agua. ¿Qué puedo decir yo? Pues bueno, puedo trabajar las presiones manométricas y quitar esa constante de la presión atmosférica. Al final, Px va a ser 5 por el peso específico del agua, que en este caso lo estoy trabajando como kilonewton sobre metro cúbico. Al realizar la multiplicación, entonces tenemos que 5 por 9,81 me da 49,05. Esto me va a quedar kilonewton sobre metro cuadrado, ¿no? O sea, kilopascal. ¿Listo? Ahora, ¿qué debería evaluar yo? Pues el plano, ¿no? El plano de AY, que es ese vertical que dijimos que iba a ser paralelo al eje Y. Entonces el plano tiene cierta altura y cierta profundidad. Entonces fíjense que la profundidad del plano corresponde a la profundidad de la compuerta. Para este caso, la altura de ese plano también corresponde a la altura que tiene el agua, ¿no? Que es esa D, que es de 10 metros. Y son 10 metros aquí. Ahora, ¿cuál es la profundidad que tiene? Pues la profundidad que tiene la compuerta, como ya lo dijimos, SW, que vale 35 metros. ¿Listo? Entonces, al ser un rectángulo, yo simplemente puedo decir que es base por altura. O sea que va a ser 10 por 35. ¿Listo? Entonces el área en Y me va a quedar como 350 metros cuadrados. Entonces yo ya tengo aquí todos mis componentes para hallar lo que es F de X, que al final va a ser igual a la resultante horizontal, ¿no? A F de H. Entonces si yo multiplico, fíjense que los metros cuadrados del área se me va a cancelar al final con los metros cuadrados que tienen los kilopascales. Para multiplicar aquí, obtengo F de X que me da 17.167.5 kilonewtons. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa aquí? En este caso, yo, al no poner un área equivalente por fuera de la compuerta, tengo que hallar mi fuerza en Y. ¿Listo? Y con el peso hacer la sumatoria para tener la resultante vertical. ¿Listo? Entonces fíjese que ya no estoy tomando esta área, ¿no? Como los ejercicios vistos en clase, sino que voy a tomar el área que está por dentro de la compuerta. Entonces debo hallar F de Y. Entonces evalúo mi plano horizontal. Y en este plano horizontal, ¿qué tengo? Pues tengo mi fuerza en Y, que es igual a, ¿qué? A una presión que va a ir aplicada desde la superficie libre hasta el fondo, que es P de Y, por un área, que es el área de este plano que va proyectado hacia el interior, ¿no? Que puede ser un área X, porque es paralelo al plano, al eje X. Entonces, al igual que es para la presión en X, yo hallo mi presión en Y, ¿no? Entonces será también la presión atmosférica más la profundidad completa, ahora sí, porque estoy parada justo en el fondo, o sea, 10 por el peso específico del agua. Y al igual puedo decir que la presión atmosférica va a ser 0 manométrico. Entonces fíjense que pues ya me va a quedar que son 10 metros por 9,81 kilonewtons sobre metro cúbico, ¿sí? Peso específico del agua. Entonces pues ya al final vienen siendo simplemente 98,1 kilopascales, ¿cierto? Ahora, ¿qué podría hallar yo? Pues el área en X. Recuerden que dijimos que iba a ser el suelo proyectado hacia adentro. Entonces, esa área X, ¿cuál sería su base? Entonces, fíjense que yo voy a dibujar aquí como
ese suelo, ese plano que yo dibujé, ¿no? También puede ser una proyección de esa curva, la proyección de la curva en el eje X. Esa curva tiene un ancho W, pero aquí, ¿cuánto mide esta distancia? Esta distancia no la conozco porque no es lo mismo que el radio. Y eso es la distancia que va justo cuando yo proyecto aquí esta curva hasta donde empieza la compuerta. Es esta distancia X. ¿Listo? Esa es mi X. No la conozco. Lo que sí conozco es la profundidad que tiene la compuerta, que son 35 metros. Entonces, ¿cómo hago para hallar esta X, que es mi principal incógnita? Entonces, fíjense que yo debería poder restarla de este radio que es 20, ¿no? Ese radio 20 está allá en la horizontal. Entonces, ¿qué puedo hacer? Normalmente lo que hacemos es plantear un triángulo. ¿Listo? El radio completo va a ser 20. Esto es lo que me da la curvatura, que ese 20 se desplaza alrededor de un centro. Entonces, fíjense que yo ahí de hecho puse a X sola de este lado para hallarla, ¿no? Es un pedacito. ¿Listo? Recordemos que X es ese pedacito. O viene siendo este mismo. Entonces, miren que yo tengo un ángulo y tengo la hipotenusa, ¿sí? O sea que yo podría hacer una proyección de esa hipotenusa sobre la horizontal. También tengo la altura del triángulo, ¿no? Entonces tengo varios lados de ese triángulo. ¿Listo? Yo podría hallar cualquier lado que yo desee. Entonces vamos a empezar por hallar el ángulo alfa. El seno de alfa será mi cateto opuesto sobre mi hipotenusa, que es el radio, 20. Entonces alfa será al coseno del opuesto, que es 10, sobre la hipotenusa, que son 20. Al final, ¿esto qué me va a dar? Entonces, hallamos ese ángulo. 10 entre 20 me dan 30 grados exactamente. Entonces dice que es muy parecido al anterior, pero solamente una mitad, ¿no? Entonces, ahora yo podría hallar este eje X. Entonces, fíjese que si yo hago coseno de alfa, ¿sí? Coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que son, bueno, cateto adyacente, fíjense que nos llega hasta el radio, ¿no? Entonces ese cateto adyacente va a ser 20 por coseno de alfa, que son 30. Entonces hallo la longitud de ese cateto, que son 17,3205. Entonces fíjense que no son 20, que no es lo del radio, sino estoy llegando antes, ¿no? De aquí hasta aquí. La distancia que me falta, X, viene siendo ¿qué? Entonces fíjese que va a ser este pequeño pedacito. X será igual a 20, ¿cierto? Que es el radio, menos el cateto adyacente. Entonces este pedazo, que es 20, le resto mi cateto adyacente, voy a obtener esa pequeña longitud, que sería mi X. Esto me da 2,6794 metros. Entonces esta es una de las dimensiones del plano que yo tenía en el área Y. Entonces, digo, en el área X. Entonces a X será igual a ese lado, que es X, por la profundidad, que es W. Entonces lo que hago es multiplicarlos.
el área, el W es 35 metros, y multiplico. Entonces me da 93,7822 metros cuadrados. Ese es el área de ese plano de la proyección de la curva sobre el plano X. ¿Listo? Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Simplemente sustituir. Yo tengo que mi fuerza en Y es igual a mi presión en Y por el área del plano X. Entonces mi presión en Y me había dado 98,1 kilopascales por esta área, que es 93,7822 metros cuadrados. Entonces al final yo debería obtener obviamente unidades de fuerza, ¿no? Que va a ser kilonewtons en este caso. Está dando 9200,035. Y esto kilonewtons. Entonces ya tengo mi fuerza en Y. Ahora, ¿qué pasa con el peso del líquido? Aquí en el peso del líquido estamos considerando la parte de adentro. ¿Listo? O bueno, de afuera de la compuerta, de adentro del fluido, que es contrario a lo que habíamos hecho en la clase anterior, porque aquí estamos considerando también las fuerzas en Y. Entonces, como siempre, peso del líquido será peso específico por volumen del líquido. Este volumen del líquido tiene una profundidad, ¿no? Que será esa área. Entonces, volumen del líquido va a ser igual a ¿qué? Al área del líquido por la profundidad L. ¿Listo? El área del líquido, ¿cuál es? En caso contrario a lo que habíamos hecho en clase, el área del líquido va a ser esta parte, justo la del fluido, no su equivalente. ¿Listo? Entonces esta área del líquido, fíjense que viene siendo ¿qué? Un cuadrado. Entonces, área del líquido será igual a ¿qué? Al área del cuadrado. Y este cuadrado, ¿qué voy a hacer? No voy a tomar esta parte porque eso fue lo que hicimos anteriormente. Entonces, esta no. Voy a tomar la de adentro. ¿Qué es qué? Entonces será restarle que la sección circular, ¿verdad? Esa sección circular que viene desde el centro donde está la compuerta. O sea, toda esta parte. Y para obtener este pedazo es lo que estoy buscando. Entonces, como a la sección circular le resto el triángulo, y fíjense que voy a obtener esa pequeña curvatura. Entonces, sección circular menos triángulo. ¿Listo? La vez pasada nos habíamos quedado simplemente con la parte de esa media luna. Nosotros nos vamos a quedar con la parte que está dentro del fluido, no con esta. Aquí no estoy trabajando en la parte del triángulo con esta, sino el cuadrado menos este pedazo. Entonces, evaluar sino mi parte del cuadrado donde tengo el líquido y no el área equivalente. Entonces, tendré un cuadrado que tiene ¿qué base? Entonces, esta base ya la habíamos hallado, ¿no? Es X. Y su altura en este caso será 10, que es la profundidad del fluido. Entonces aquí simplemente será nuestra multiplicación. Que debe tener que el área del cuadrado serán que pues 26,794 metros cuadrados. Listo. Ahora, ¿qué viene? Realizar esta resta, que será el área de la sección circular, que esta fórmula ya la habíamos dado, y va a ser un ángulo, ¿no? Entonces el ángulo que está entre extremo y extremo de la compuerta, o sea, alfa por pi por el radio de la compuerta al cuadrado sobre 360 grados. Entonces alfa nos había dado que era 30, el radio de la compuerta son 20 metros, esto completo, 20 metros al cuadrado sobre 360.
Entonces aquí puedo obtener yo completamente el área de esa sección circular. Esto viene siendo 104.7197 metros al cuadrado. Listo. Ahora pues yo deberé hallar el área del triángulo. Este que está aquí. Entonces esa área del triángulo, igual que todos los triángulos, será base por altura entre 2. Aquí hay que saber cuál es mi base. Entonces fíjense que va a ser esa distancia, ¿no? Que era lo que llamamos el cateto adyacente. Entonces podemos hacer un pequeño diagrama donde se vea que este es el cateto adyacente. Esta es mi altura, ¿no? Esta altura va a ser la de 10. Y mi hipotenusa, que será el radio. Cateto adyacente es base, altura. Entonces cateto adyacente 17,3205 por una altura que es 10 entre 2. Entonces esta área del triángulo será 86,6025 metros cuadrados. Ahora, si yo quiero hallar el área de esa pequeña curvatura, lo que voy a hacer es restar a la sección circular, le voy a restar el triángulo para obtener como esa media luna, ¿no? Podría ser un pequeño, no alcanza a ser un cuarto de círculo ni siquiera. Entonces hago mi resta y esa área que fue como con la que trabajamos en clase, ¿no? En clase trabajamos fue con esta área. ¿Listo? Esta. Ahora, ¿qué hago? Pues al cuadrado le voy a restar esa área para obtener el área del líquido. Esta es el área de esta pequeña sección que tiene una curvatura muy pequeña. Área del cuadrado menos área de esa media luna. Bueno, no alcanza a ser media luna, pero se sustituyó área al cuadrado 26,794 metros cuadrados menos 18,1172 metros cuadrados. Entonces esta área del líquido me va a dar 8,6768 metros cuadrados. Esta. Ahora que falta darle profundidad. Profundidad la llamamos aquí fue W, ¿no? Que es la de 35 metros. Entonces si yo al área le doy profundidad voy a obtener volumen. Volumen del líquido va a ser igual esta área 8,6768 por la profundidad que era W de 35 y por 35 okay, tengo 303,688 metros cúbicos. Ahora peso será ese volumen por el peso específico del agua, ¿no? Entonces serán los 303 por 9,81 kilonewton sobre metro cúbico, ¿no? Sería ese peso específico. Y vean que se me van a cancelar los metros cúbicos con los metros cúbicos y al final voy a obtener ese peso en kilonewtons, ¿no? Lógicamente debería darme en unidades de fuerza. ¿Listo? Entonces esto aquí está en kilonewton. Kilonewton. Listo. Ahora, ¿qué hago yo? Ya tengo todo mi diagrama de fuerzas en X y en Y. Pues podría yo hacer una sumatoria de fuerzas en cada uno de los ejes. Entonces voy a empezar con el de las X. Digo que es igual a 0. Entonces en mi eje de las X que tengo
una Fx en sentido negativo y una Fh en sentido positivo. Fíjense que como son las únicas fuerzas sobre el eje X, entonces serán iguales pero con sentidos contrarios. Entonces yo ahí ya puedo hallar mi fuerza resultante, que ya la había hallado anteriormente. Me había dado 17.167,5 kilonewtons. Listo. Y ahora tengo mi sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, para las fuerzas en Y que tengo, pues tengo una fuerza vertical, F de Y, tengo un peso del líquido, y tengo también una fuerza vertical resultante, que es igual a 0. La resultante que yo estoy buscando es F de B, ¿no? Así que esa será la que yo voy a despejar. Entonces será F de B es igual a, la paso a sumar, al otro lado será F de Y menos peso del líquido. Entonces fíjense que aquí sí estamos considerando F de Y porque estoy considerando el líquido para hallar ese peso. Al contrario al caso en clase, ¿no? Entonces, si yo sustituyo, aquí resto, me va a quedar que F de B viene siendo 9.200,0335. Esta F de B me da 6.220,8562 kilonewtons. Ok. Entonces, aquí ya tengo todas mis fuerzas, puedo hallar mi resultante. Entonces, esa resultante yo la puedo hallar por Pitágoras, ¿sí? O simplemente decir que es la suma de sus catetos al cuadrado. Entonces, ¿los catetos cuáles? Pues los resultantes, o sea, F de H y F de B. Entonces aquí realizo mi operación de F de H, 17.167.5 al cuadrado, más F de B que me dio 6.220,8562 al cuadrado también. Esa resultante entonces me está dando 18.259,8496 kilonewtons también. Ok, ya tengo mi F resultante, ahora me faltaría hallar la dirección en que está aplicada. Entonces vean que este teta viene de unos catetos verticales y otros horizontales, ¿no? Puedo hallar tangente. Aquí, este teta es distinto a alfa, ¿no? Alfa es el que hay el ángulo de apertura de esa compuerta, ¿no? Y teta es simplemente lo de los catetos, de las resultantes. Entonces será vertical opuesto sobre adyacente, que es horizontal. Entonces, pues luego despejo acá, puedo decir que teta es igual a la tangente a la menos 1 de la fuerza vertical sobre mi fuerza horizontal. Entonces teta será este ángulo me está dando entonces 19,9186, ¿no? Casi 20 grados. Y listo. Esto sería la aplicación de